Pues estamos en esta última parte de la epístola a los Gálatas. La semana pasada comenzamos esta última parte de este capítulo 5 del libro de Gálatas, que es una parte en la que Pablo está hablando a los Gálatas y nos está hablando a nosotros acerca de la libertad que tenemos en Cristo. Este capítulo 5 Pablo lo comenzó en el versículo 1 con un versículo que para muchos es el versículo central de la epístola, cuando Pablo les dice a los Gálatas y le dice: estad pues firmes con la libertad, en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. ¿Y cuál es esa libertad en la cual el Señor nos hizo libres y en la cual tenemos que permanecer? ¿De qué nos ha hecho libres el Señor? Y hemos venido diciendo, y lo recordamos la semana pasada también, que el Señor nos ha hecho libres de varias cosas. El Señor, en primer lugar, nos ha hecho libres de la maldición de la ley, bajo la cual los judaizantes, esos maestros, falsos maestros que habían llegado a la iglesia, querían volver a someter a los Gálatas. El Señor nos ha hecho libres de la maldición de la ley. Él nos ha redimido de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito es todo aquel que es colgado de un madero. Pero no solamente nos ha hecho libres de la maldición de la ley, nos ha hecho libres del pecado y de sus consecuencias. Porque Él pagó el precio de nuestro pecado, cargando con Él y muriendo por Él en la cruz. Y en tercer lugar, no solamente nos ha hecho libres del pecado, de las consecuencias del pecado, sino que nos ha hecho libres del poder del pecado sobre nuestra vida, en nuestra vida diaria. En el versículo 13 de este capítulo 5, Pablo les dice a los Gálatas: hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Y parece por este versículo que había dos grupos opuestos en la iglesia de Gálatas. Por un lado estaban los judaizantes, o sea, los que querían volverse a poner bajo el yugo de la ley, pero por otro lado había un grupo de Gálatas que parece que habían malinterpretado la gracia de Dios y que habían malinterpretado también, habían confundido la libertad que tenemos en Cristo con libertinaje, con una libertad para pecar. Y la libertad, hermanos, que tenemos en el Señor no es una libertad para pecar, es todo lo contrario, es una libertad para vivir conforme a la voluntad de Dios. Y es una libertad para vivir conforme a la libertad, conforme a la voluntad de Dios, porque antes no podíamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Éramos esclavos del pecado. Pero ahora sí podemos vivir conforme a la voluntad de Dios, porque hemos sido liberados del poder del pecado y porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Por eso Pablo dice en el versículo 16: os digo que andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y a partir de allí, como vimos la semana pasada, Pablo comienza a hablar y está hablando de esa lucha que hay en todo creyente, en todo verdadero cristiano, entre lo que Pablo llama la carne y el espíritu, con mayúscula. Cuando Pablo habla de la carne, no está hablando de nuestro cuerpo, no está hablando de nuestra chicha, de nuestro cuerpo, está hablando de nuestro viejo hombre, está hablando de nuestra vieja naturaleza, nuestra naturaleza pecaminosa. Y esta naturaleza se opone a Dios. Y dice el versículo 17, Pablo: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí. Hay un conflicto en todo creyente entre el espíritu, entre nuestra carne, entre nuestra naturaleza pecaminosa y el espíritu. Y es algo que no es agradable para ningún cristiano, pero hermanos, es algo natural y es una señal de vida en nosotros, una señal de que hemos nacido de nuevo, de que el Espíritu Santo está en nosotros. Antes no había esa lucha. ¿Por qué? Porque solamente teníamos una naturaleza pecaminosa, pero ahora el Espíritu Santo está en nosotros, nos ha dado una nueva vida y hay un conflicto aquí. Un conflicto, hermanos, en el que hay victoria, en el cual tenemos la victoria. ¿Por qué? Porque ya hemos sido liberados del poder del pecado, del poder que el pecado tenía sobre nosotros. ¿Por qué? Por la obra de Cristo. Por la obra de Cristo hemos recibido ese poder sobre el pecado
Y ese poder tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Y con lo que el Espíritu Santo está haciendo y hace en cada creyente y está haciendo en tu vida y está haciendo en mi vida, que es una obra de santificación. Y decíamos que la santificación tiene que ver con madurez, tiene que ver con crecimiento, con que crezcamos espiritualmente. Y el crecimiento espiritual tiene que ver con una cosa, tiene que ver con parecernos a Jesús. Y eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo y quiere hacer en cada uno de nosotros, conformarnos a la imagen de Jesús, que nos parezcamos cada vez más a Jesús. En la medida que más nos parezcamos a Jesús, más maduros seremos espiritualmente. La madurez espiritual y el crecimiento cristiano no tiene nada que ver con conocimiento intelectual, no tiene que ver con tener un doctorado o en teología, ni nada así, ni nada semejante. Tiene que ver con parecernos más al Señor. Cuanto más nos parezcamos al Señor, más maduros somos espiritualmente. Entonces, hay un contraste aquí entre la carne y el Espíritu. Pablo hace un contraste también entre las obras de la carne y el fruto que el Espíritu Santo produce en cada una de nuestras vidas. Y Pablo habla de ese contraste a partir del versículo 19 hasta el final del capítulo 5. Y la semana pasada leíamos, dice el versículo 19, que manifiestas, son evidentes las obras de la carne. En el que no ha conocido al Señor es evidente, y un cristiano que se deja llevar por ese tipo de cosas, esas cosas son evidentes. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheros, orgías y cosas semejantes a estas. Y esto, hermanos, no son enfermedades, estos son pecados que necesitan de arrepentimiento. Y Pablo dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y aquí lo dejamos la semana pasada y lo retomamos en el versículo 20 y Pablo continúa diciendo más. Y ahora hay un contraste entre lo que ha venido diciendo antes de las obras de la carne. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pablo dice más el fruto. Y Pablo va a comenzar a hablar aquí no de obras. Antes has estado hablando acerca de las obras de la carne. Pablo no va a comenzar a hablar de obras, nos va a hablar de un fruto. Y un fruto es diferente a una obra. Una obra es algo que nosotros producimos, tiene que ver con lo que nosotros hacemos. Un fruto es algo que surge de una manera natural donde hay vida. El fruto del Espíritu es la evidencia de la vida del Espíritu Santo en cada creyente. Por eso habla de fruto y no de frutos en plural, porque es algo que produce en nosotros uno. El Espíritu Santo es el que produce estas cosas en nosotros. Y Pablo habla acerca de 9 cosas, 9 características del fruto del Espíritu. Y es interesante porque en 1 Corintios capítulo 12 Pablo habla de los dones del Espíritu y menciona 9 manifestaciones del Espíritu. Y a veces, pues hablamos mucho de los dones del Espíritu, el fruto del Espíritu, y a veces, pues, hablamos de estas dos cosas, pero son dos cosas muy diferentes. Una cosa son los dones del Espíritu y otra cosa es el fruto del Espíritu. Los dones del Espíritu tienen que ver con lo que nosotros hacemos para Dios. Los dones del Espíritu tienen que ver con una capacidad sobrenatural que el Espíritu Santo manifiesta en el creyente, en cada uno de nosotros, para obrar. Y el Espíritu Santo obra en nosotros y a través del creyente manifestando una serie de dones para edificación de la iglesia, para edificación del reino de Dios. Los dones tienen que ver con lo que nosotros hacemos, pero el fruto no tiene que ver con lo que nosotros hacemos. El fruto tiene que ver con lo que nosotros somos. El fruto del Espíritu tiene que ver con el carácter. Y hoy día hay mucha gente que está muy emocionada con el tema de los dones y hay mucho énfasis en este tipo de cosas, en lo que nosotros podemos hacer. Y en lo que nosotros podemos hacer
para Dios, en la manera en que Dios nos puede usar en muchas cosas. Y ponemos mucha énfasis en ese tipo de cosas, en los dones, en las habilidades que una persona tiene. Si una persona tiene capacidad para predicar bien, si una persona tiene capacidad para enseñar o para organizar, o si tiene cualidades musicales, si tiene carisma, ¿no? El carisma de las personas es algo que nos llama mucho la atención. Pero lo que vemos en la Escritura y lo que nos enseña la Biblia es que a Dios no solamente le importa lo que hacemos, sino que a Dios sobre todo le importa cómo hacemos las cosas. Y que Dios está mucho más interesado, hermanos, en lo que somos que en lo que hacemos. Hermanos, cuando leemos en la Biblia y leemos en 1 Timoteo y leemos también en Tito, cuando Pablo le dice a Tito y le da una serie de características que tiene que tener hombres idóneos para servir al Señor, le da una lista de características, nos damos cuenta de que el 90% de esos requisitos tiene más que ver con ser que con hacer. Porque a Dios le importa mucho más el carácter que el carisma. A nosotros el carisma nos fascina, a Dios no le impresiona. A Dios le importa mucho más el carácter que el carisma. A Dios le importa mucho más el talante que el talento. A nosotros nos deslumbra el talento, pero Dios mira mucho más el talante. Dios mira mucho más el carácter que la capacidad. Una persona con mucha capacidad, pero con un carácter no adecuado, puede hacer mucho daño. Pero una persona que tal vez no tenga mucho talento o que tal vez no tenga mucha capacidad, pero tiene el carácter que Dios demanda, Dios puede hacer mucho con esa persona. Porque al final, hermanos, la capacidad no es algo que dependa de nosotros, es algo que tenemos que recibir de Dios. A lo mejor la capacidad para cosas, para un trabajo secular es importante, y cuando las personas quieren contratar a alguien para su empresa necesitan una serie de características, una serie de cualidades, una serie de capacidades. Pero en el reino de Dios es diferente, porque Dios nos llama a servirles a Él y Él trata con nosotros, con nuestro carácter, y la capacidad la da a Él. ¿Quién está capacitado para servir a Dios? ¿Quién está capacitado para hacer la obra de Dios? Solamente Dios puede hacer la obra de Dios. Y en su misericordia y en su gracia, Él usa a personas como tú y como yo, incapacitadas, pero Él nos capacita. Pablo mismo dice, nuestra competencia no viene de nosotros, nuestra competencia viene de Dios. Es Dios el que nos hace competentes para servir. Por eso a Dios no le importa tanto las cualidades, le importa mucho más el carácter. No le importa tanto nuestra capacidad como nuestra disposición de corazón, de ponernos en las manos de Dios y de ser instrumentos fáciles de usar en sus manos. Si tenemos las cualidades, no la calidad, el carácter que es necesario en las manos de Dios, Dios nos puede usar fácilmente. El fruto del Espíritu tiene que ver con eso. El fruto del Espíritu tiene que ver con nuestro carácter, con el carácter que el Espíritu Santo está formando y quiere formar en nuestras vidas. Y cuando leemos todas estas cualidades, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, nos damos cuenta de que todas estas cualidades son una descripción de una persona. ¿De quién? ¿Quién reunía todas estas cualidades? En lo más sumo, el Señor Jesús. Y el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y trabaja en nuestras vidas y quiere darnos y quiere producir en nosotros estas mismas cosas. ¿Por qué? Porque esa es la obra del Espíritu Santo. De eso tiene que ver la santificación, lo hemos dicho ahora mismo. Hacernos como Jesús, conformarnos a la imagen de Cristo. El fruto del Espíritu es justamente eso. Es el carácter de Cristo siendo formado en el Hijo de Dios por la acción del Espíritu Santo. Y es algo que tú y yo no podemos producir por nosotros mismos. El viejo hombre, la vieja naturaleza no puede producir eso. Es algo que el Espíritu Santo hace. Es algo que surge y debe surgir de manera natural por esa nueva vida que hemos recibido cuando estamos y permanecemos en Cristo.
es el fruto, es el resultado de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y como un fruto natural, no surge de una manera inmediata. Tú no estás viendo un árbol y de repente ese árbol no tiene ningún fruto y de repente hace ¡plum! Y aparece una manzana. ¿Has visto eso alguna vez? ¿A que no? No es que de repente no tiene y de repente ¡plum! Y van apareciendo. No, no es algo que surge y sale de una manera instantánea, sino que es un proceso. Es algo que va desarrollándose lentamente, que va creciendo de manera paulatina y con el tiempo, hermanos. Y a lo mejor tú y yo no nos damos cuenta, pero el Espíritu Santo, si realmente hemos conocido al Señor, está trabajando y está produciendo en nosotros ese fruto. Y ese fruto se ve y se va a ver. No nos damos cuenta, pero se ve. No sé si te ha pasado a ti. Yo creo que nos ha pasado a todos. Y se ve cuando nos enfrentamos a circunstancias. Una vez que hemos conocido al Señor, una vez que hemos recibido esa nueva vida y que el Espíritu Santo comienza a trabajar en nosotros, nosotros no nos damos cuenta, pero Él está trabajando, Él está produciendo esos frutos. Y nos damos cuenta cuando nos vemos en una situación, en una circunstancia. Y de repente decimos, uy, yo antes no habría actuado de esa manera. Yo antes no habría reaccionado de esa manera. ¿Qué ha ocurrido? Se ha producido un cambio en ti. Hay una serie de frutos en tu vida que antes no estaban. O yo antes habría actuado de una manera diferente, no habría sido tan paciente, no habría tenido tanto control, no habría tenido tanta misericordia, habría sido bastante más vengativo. ¿Qué ha ocurrido? Pues que el Espíritu Santo, de una manera silenciosa, pero con propósito, con sentido, está trabajando en cada uno de nosotros, produciendo eso que Él quiere en cada uno de nosotros, que es el fruto del Espíritu Santo. Y finalmente, todos, hermanos, nos damos cuenta y todos somos conscientes de la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y nos damos cuenta, hermanos, somos muy conscientes de que todavía no somos lo que debiéramos ser. ¿Quién hay aquí que ya es lo que debería ser? Levante la mano. Ninguno somos todavía lo que deberíamos ser. Pero, hermanos, yo soy muy consciente de que no soy lo que todavía debería ser. Todavía no lo soy. Pero también soy muy consciente de que no soy ni por asomo lo que era antes tampoco. No lo soy. El Señor ha trabajado en mi vida. El Señor ha cambiado muchas cosas en mi vida, hermanos. Y, hermano, una persona que dice que ha conocido a Cristo y que dice que ha tenido un encuentro con Cristo, pero su vida no ha cambiado, sigue siendo igual, sigue pensando de la misma manera, sigue teniendo los mismos deseos, sigue viviendo de la misma manera, es una persona que no ha conocido al Señor. A lo mejor conoce más al Señor intelectualmente, pero no ha tenido un encuentro real con el Señor. Porque un encuentro real con el Señor nos cambia, nos transforma. Si ha tenido un encuentro con Cristo, hay un cambio y eso se ve. El fruto del Espíritu es en nuestra vida una evidencia de que somos salvos. No somos salvos por el fruto, somos salvos por fe, no por fruto. Pero, hermanos, somos salvos por una fe que no queda sin fruto. Somos salvos por una fe que da fruto a cada una de nuestras vidas. Y el cambio se ve y se tiene que ver. Se tiene que ver el fruto de la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nuestras vidas. Y en uno se va a ver más que en otros y se va a ver antes que en otros. Sí. ¿Por qué? Porque todos somos igual de justificados, pero no todos somos igual de santificados. No hay un cristiano que sea más justificado que otro. Todos somos igual de justificados porque la justificación no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos o hagamos. Tiene que ver con lo que Cristo ha hecho. Por lo tanto, tú eres justificado por la obra de Cristo, yo soy justificado por la misma obra de Cristo. Tú y yo somos igual de justificados. No hay nadie más justificado que otro. Pero sí hay cristianos más santificados que otros. Porque eso tiene que ver con crecimiento. Eso tiene que ver con madurez. Y eso tiene que ver con lo que Pablo decía de andar en el Espíritu. En la medida que
un cristiano anda más o menos en el Espíritu Santo avanza más o menos en esa obra de santificación en su vida. Y decíamos que andar en el Espíritu tiene que ver con una relación con el Espíritu Santo, tiene que ver con dejarse guiar, llevar, de ser controlado, movido por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo obrando en nosotros, en la medida que el Espíritu Santo obra más en nuestra vida, ese cambio, esa presencia se hace más notoria en nuestra vida y se hace notoria a través del fruto de su presencia, a través de estos frutos. Y Pablo comienza a hablar acerca de esto, comienza a hablar de la obra del Espíritu Santo en nosotros, de esa obra de santificación, de eso que tiene que ver con nuestro carácter, el carácter de Cristo formado en cada cristiano. Y da una serie de características, 9 características. No vamos a ver todas hoy, porque quiero ser breve, hay bastantes cosas. Vamos a celebrar la Cena del Señor, luego tenemos algunas cosas, pero quiero que veamos las 3 primeras cosas que Pablo habla aquí. Dice que el fruto del Espíritu, Pablo dice, amor, gozo, paz, son los 3 primeros. ¿Qué más? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y Pablo comienza así, mas el fruto del Espíritu es amor. Y esta palabra amor que utiliza Pablo aquí es una palabra griega que es la palabra ágape. En el griego hay muchas palabras para amor. Nosotros tenemos una palabra, amor, pero en el griego hay diferentes palabras y cada palabra tiene una connotación diferente. Esta palabra que Pablo utiliza aquí, esta palabra ágape, es la palabra que la Biblia utiliza para describir el amor de Dios. El amor ágape. El amor ágape, hermanos, es un amor que tiene una serie de características, que es el amor de Dios, que es un amor, en primer lugar, es un amor incondicional. Es un amor que no depende de las acciones o los méritos del otro. Dios no me ama a mí por lo que yo soy, porque yo soy bueno, porque yo tengo una serie de características que a Él le gustan. Dios no me ama a mí porque en mí haya algo digno de ser amado. No hay nada digno de ser amado en mí. Dios me ama a mí a pesar de lo que soy. De hecho, Romanos capítulo 5, versículo 8 dice que Dios mostró su amor para con nosotros. ¿En qué? En que siendo aún pecadores y enemigos de Dios, Él, Cristo, murió por cada uno de nosotros. El amor de Dios es un amor que no depende de la persona, depende de Él, de algo que está en Él, que es Él es amor. En segundo lugar, es un amor sacrificial. Es un amor que busca el bien del otro, incluso a pesar de tu propio bien. Es un amor desinteresado, es un amor que se expresa en dar. De hecho, el amor de Dios, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un amor que da sin esperar nada a cambio y es un amor transformador. El amor agape es un amor que transforma. Es un amor que tiene poder para transformar las relaciones, transformar nuestras vidas, transformar las relaciones, transformar comunidades. Y Pablo pone, primero en la lista de frutos pone el amor. Y el amor es el mayor y el principal fruto de la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. El amor es y debe ser la primera característica de un cristiano, de una persona que realmente ha tenido un encuentro con el Señor. La Escritura dice que el amor es la evidencia interna de que una persona realmente es salva, de que una persona realmente ha tenido una experiencia de salvación con Dios. En 1 Juan capítulo 4, versículos 7 al 8, dice Juan, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, ¿cuál es la evidencia interna de que una persona realmente tiene a Dios en su vida? Que tiene amor. Si no tiene amor, no tiene Dios. Tú puedes decir el Espíritu Santo vive en mí y tú estás aborreciendo continuamente a todo el mundo. No hay ningún tipo de amor en tu vida. Si no amas, no tienes a Dios. Pero si realmente tienes a Dios, tienes que amar. Porque Dios, dice Juan, es amor. Dios es amor, dice en el versículo 16 de este capítulo 4, y el que permanece en amor, permanece
en Dios y Dios en él. Así que una de las evidencias internas de que una persona realmente ha experimentado a Dios y ha experimentado la salvación que viene de Dios es que ama. Es una persona que ama. Experimenta un amor que nunca ha experimentado y es capaz de sentir un amor que nunca antes ha sentido. De hecho, yo no sé si os ha pasado alguna vez, cuando las personas conocen al Señor, una de las primeras sensaciones y emociones que tienen en su vida es amor. No solamente un amor hacia Dios, que le ha amado a Él primero, sino un amor hacia otras personas. Yo he escuchado testimonios. Cuando yo tuve ese encuentro con el Señor, yo salí a la calle y yo amaba hasta las farolas. Amaba todo. Tenía un amor que me salía por los poros. Y es una evidencia de que realmente ha tenido un encuentro con el Señor, ha tenido una experiencia de salvación. ¿Por qué? Porque Dios es amor y cuando Dios entra en nuestra vida, una de las maneras en las cuales se manifiesta de mayor grado es poniendo en nuestro corazón ese mismo amor. Amor por Él y amor por las personas. El amor es la evidencia interna que nos hace ver que realmente hemos conocido al Señor y somos salvos, pero no solamente es la evidencia interna, también es la evidencia externa de que una persona es seguidor de Cristo. Jesús dijo en Juan capítulo 13, versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué? ¿En qué va a conocer el mundo que tú eres cristiano? ¿En que llevas una Biblia debajo del brazo? ¿En qué? ¿En que llevas un crucifijo colgado al cuello? ¿En que tienes una sana doctrina? ¿En que eres minucioso con la teología para ser? Jesús no dijo eso. Jesús no dijo, en esto conocerán mis discípulos si tenéis una doctrina correcta al 100% en todos y cada uno de los temas, si sois teológicamente correctos, si vestís de una manera, si lleváis la Biblia, si cantáis Mark of Witt. No dice eso. Jesús dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos. Si os amáis unos a otros. Si os amáis unos a otros. Y no solamente dijo que esto será la señal, la marca que nos va a definir como cristianos, el amor unos a otros, sino el amor también por los otros que no son creyentes. De hecho, Jesús nos dio este mandato en Lucas capítulo 6, versículo 27. Jesús nos dijo no solamente que nos amemos unos a otros, sino Jesús dijo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Y ahí estamos hablando ya de otra cosa, ¿verdad? Esto es imposible. Amar a nuestros enemigos, hacer el bien a los que nos aborrecen, bendecir a los que nos maldicen, orar porque esto es algo que no está en nosotros. ¿Está en ti? En mí no está. Eso no viene de serie. No nacemos con eso de serie. ¿No? Cuando tú vas a comprar un coche, yo mucho tiempo trabajé en un concesionario de administrativo y decía, esto es lo que trae de serie. Y luego hay una serie de extras, ¿no? Y el coche venía de fábrica con unas cosas de serie. Mira, eso, el hombre natural no trae de serie el amar a su enemigo. Yo puedo amar a algunos y no me cuesta mucho amar a los que me aman, pero en mí no está el amar a mis enemigos. Eso es algo que tenemos que recibirlo. Eso es un extra. Eso es un extra que solamente Dios puede hacer. Y tenemos que recibirlo de aquel que puede darnos, y es el Señor. Jesús es el único que puede hacer eso. Este tipo de amor no está en nosotros, por tanto tenemos que recibirlo. ¿Y de dónde? ¿De quién lo recibimos? ¿Quién pone en nosotros ese amor que no está en nosotros de una manera natural? El Espíritu Santo. Es un fruto. Es el fruto del Espíritu Santo. Dice Romanos 5:5, porque el amor de Dios, ese es el amor de Dios, el amor que ama a los enemigos, que hace bien a los que le hacen mal, ese es el amor de Dios. ¿No lo vimos en el Señor Jesús? Que estaba en la cruz y estaba perdonando a aquellos que le estaban crucificando. Que éramos enemigos de Él y Él vino a este mundo no a ser servido siendo el Señor de todas las cosas, sino a servirnos por amor a nosotros, que éramos sus enemigos, que éramos escoria. El amor a los enemigos es el amor que estaba en Jesús.
que hacía bien a los que le hacían mal. Eso no está en nosotros. Eso tenemos que recibirlo y lo recibimos por el Espíritu Santo. Dice Romanos 5:5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y estar lleno del Espíritu Santo, hermanos, es estar lleno de amor. El amor cristiano, hermanos, no es solamente una emoción. A veces la gente confunde el amor solamente con emoción y cuando la emoción se pasa ya no hay amor. Se acabó el amor y se acabó la relación. Pero el amor verdadero, el amor de Dios, el amor cristiano no es solamente emoción, es decisión. Es algo que nos lleva a decidir amar al prójimo, porque ha sido creado a la imagen de Dios. A decidir amar al enemigo, porque Cristo también me amó a mí cuando yo era su enemigo. A decidir amar al hermano, y no solamente al hermano que me cae bien, sino al hermano difícil. ¿Por qué? Porque Cristo también murió por él. Porque Cristo le ama. Y si Cristo le ama, yo tengo que amarle. Y es una decisión que tenemos que hacer continuamente, hermanos. Y el amor en nuestras vidas es algo que se debe ver. Es un fruto, pero no es un fruto interno, es un fruto que se tiene que ver en nuestras vidas y que se tiene que mostrar en la vida del cristiano. ¿Y cómo se muestra? Pues el amor en cuanto a Dios, porque tenemos que amar a Dios y al prójimo. El amor en cuanto a Dios se ve en nuestra obediencia al Señor. Primera de Juan capítulo 5, versículo 3 dice, porque este es el amor a Dios. ¿Cuál es el amor a Dios? Que guardemos sus mandamientos. Entonces, tú no puedes decir que amas a Dios. Hay mucha gente que a veces nos llenamos la boca con decir, yo amo mucho a Dios, yo amo a Dios. Incluso la gente que no conoce a Dios. ¿Cuántas veces tú has hablado del Señor a alguien? Dios, yo amo mucho a Dios. Es muy fácil decir yo amo a Dios, pero el amor a Dios se ve y se tiene que ver. ¿En qué? ¿En qué obedecemos a Dios? ¿En qué guardamos sus mandamientos? El amor a Dios se ve en que hay un deseo en nuestros corazones de estar con Él. Porque cuando amamos a alguien, queremos estar con Él. ¿Sí o no? Queremos estar con Él. Cuando estamos enamorados de alguien, lo que más queremos es estar con esa persona. Con un deseo de querer estar con Él. Y con un deseo de buscar la gloria del Señor, lo mejor, que el nombre del Señor sea exaltado, que el nombre del Señor sea glorificado en cada una de las áreas de nuestra vida. ¿Y cómo se ve o cómo se debe mostrar ese amor, fruto de la presencia de Dios en nuestra vida en relación a los demás? En relación a Dios, guardando sus mandamientos. En relación a los demás, ese amor se manifiesta también de diferentes maneras. En primer lugar, el amor al prójimo se manifiesta y debe manifestarse en nuestras vidas a través del servicio. Gálatas 5:13, Pablo ha dicho, servíos por amor unos a otros. El amor nos lleva a servir a Dios, pero el amor nos lleva a servir al prójimo. Además, es que no podemos servir a Dios si no servimos al prójimo. No podemos servir a Dios si no nos servimos unos a otros. La forma de servir a Dios es servirnos unos a otros. Y la manera correcta de servirnos, solamente hay una manera correcta en la cual nosotros servimos. Y es si lo hacemos por amor. Porque podemos servir motivados por muchas cosas. Motivados por la obligación, por un sentido del deber, motivados por una búsqueda de engrandecimiento propio. Hay muchas maneras y formas por las cuales podemos servir. Pero hay una sola correcta y que es la que agrada a Dios cuando nos servimos por amor. Yo te amo y yo quiero servirte y quiero ayudarte y quiero edificarte y quiero ver de qué manera yo puedo ayudarte para que tú estés bien y para que tu relación con el Señor pueda ir creciendo y pueda ir desarrollándose. El amor de Dios en nuestras vidas, no solamente hacia nuestro prójimo, no solamente se ve y se muestra y se debe mostrar por el servicio, sino también por el perdón. Porque tú al que amas, lo perdonas. El amor nos lleva a perdonar. ¿Sí o no? Las personas que queremos mucho,
nos pueden hacer muchas cosas. Pero cuando vemos un arrepentimiento en esa persona, lo perdonamos rapidísimamente. No tardamos en perdonar, porque amamos. Y el amor nos lleva a perdonar. Y nos lleva a perdonar incluso cuando no nos piden perdón. ¿Por qué? Porque el amor es más grande. Y somos capaces de perdonar. A un hijo, ¿no? Por ejemplo. ¿Cuántas veces no se pueden hacer trastadas a los hijos o cosas que no nos gusten? Pero es que no necesitan ni que nos pidan perdón. Ya los perdonamos. ¿Por qué? Porque el amor es más grande. El amor nos lleva y nos debe llevar a perdonar. Y el amor también nos lleva a la compasión. El amor al prójimo nos lleva a hablar a otros de Jesús, a tener misericordia de ellos. Pasamos al siguiente, gozo. Dice Romanos 14, 17, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, y dice, y gozo en el Espíritu Santo. La segunda característica que Pablo menciona aquí del fruto del Espíritu, de lo que el Espíritu Santo produce y debe producir y se debe ver en la vida de un cristiano, es el gozo. ¿Qué es el gozo? El gozo cristiano es una alegría interna que el creyente experimenta y que emana de dos fuentes principalmente. De dos cosas. En primer lugar, ese gozo en nuestras vidas, en la vida del creyente, viene como resultado de saberse salvo por la obra de Jesús. Es lo que conocemos como el gozo de la salvación, ¿no? Dice, cuando una persona es salva y realmente ha encontrado al Señor y realmente ha entendido el Evangelio y ha entendido que por la obra de Cristo, una vez que Él se ha arrepentido, ha puesto su fe y su confianza en Jesús, es salvo, su futuro está resuelto. Hay un gozo interno que no podemos explicar y que llamamos el gozo de la salvación. Y es un gozo que viene como consecuencia de que es alguien que sabe que su pasado ha sido perdonado, que su futuro está asegurado y que su presente está en el Señor, está en Cristo. Y ese conocimiento, hermano, produce gozo de una manera natural. Así que en primer lugar ese gozo viene del saber que somos salvos por la obra de Cristo, pero en segundo lugar ese gozo es el resultado de la comunión con Dios. De estar en el centro del propósito de la voluntad de Dios, de la comunión con Dios, porque tú y yo hemos sido creados con un propósito. El hombre ha sido creado con un propósito y el propósito para el cual Dios nos creó es para que tuviéramos comunión y relación con Dios. Y cuando por la obra de Cristo nosotros somos reconciliados con Dios y tenemos comunión con Dios, entonces en nuestra vida se llena de propósito, de sentido. Y hay un gozo, un gozo. El gozo, hermanos, es el resultado de la presencia de Dios en nuestras vidas. Dice el Salmo 16:1, 16:11, dice, en tu presencia, dice el salmista, hay plenitud de gozo. Y en Mateo capítulo 22:53, Jesús describe nuestra comunión con Dios en el cielo como entrar en el gozo de nuestro Señor. Así que la comunión con Dios produce gozo en la vida del cristiano. Y el gozo, hermanos, no es felicidad. El gozo es más que la felicidad. ¿Por qué? Porque la felicidad depende de las circunstancias. La felicidad depende de que las cosas nos vayan bien. La felicidad depende de que tengamos salud, de que el trabajo nos vaya bien, de que nuestras relaciones estén bien. Pero el gozo no depende de las circunstancias. El gozo depende de Dios, de lo que Dios es y de lo que Él ha hecho en cada una de nuestras vidas. Y Dios no cambia. Dios es inmutable. Y lo que Él ha hecho en cada una de nuestras vidas trasciende a la eternidad. Por eso el gozo, por eso Pablo y la Escritura nos enseña a estar gozosos siempre. ¿Por qué? Porque siempre tenemos motivos para gozarnos. Pablo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 1, hermanos, gozaos en el Señor. Y luego más adelante en el capítulo 4, versículo 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Y Pablo, hermano, no está diciendo esto desde su casa de vacaciones, en el verano. Pablo está diciendo esto cuando está encarcelado, está en una cárcel, y está preso por causa de Cristo. Y le está diciendo a hermanos que están en la iglesia, que están libres y que disfrutan de una libertad que él no tiene, le está diciendo, hermanos, gozaos en el Señor.
Regocijaos en el Señor siempre. Siempre, Pablo, siempre. Siempre, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Porque el Señor ya ha provisto para nosotros lo más importante. Y porque el Señor no cambia, hermanos. No cambia. Dice en Nehemías capítulo 8, versículo 10, dice que el gozo del Señor es vuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando somos conscientes, hermanos, y no olvidamos quién es Dios, y que lo que es Dios para nosotros no cambia. Cuando somos conscientes de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, eso produce gozo. Y ese gozo, hermanos, es una fortaleza. Es una fortaleza en las dificultades, es una fortaleza en las pruebas, es una fortaleza en las situaciones difíciles. Y el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, produce gozo, ese gozo. Y cuanto más presente esté el Espíritu Santo, más llenos estemos del Espíritu Santo, más gozo vamos a tener. Porque más conscientes nos va a hacer el Espíritu Santo de esa realidad que tenemos en Cristo. Y por último, en esta mañana dice que el tercer característica del fruto del Espíritu Santo dice paz, amor, gozo, paz. Romanos capítulo 5, versículo 1 es un versículo muy conocido y Pablo dice, justificados pues por la fe, ¿tenemos qué? Tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El cristiano es alguien, es una persona que ha sido reconciliada con Dios. Éramos enemigos de Dios, pero ahora no somos enemigos de Dios. Hemos sido reconciliados con Dios. Es más, hemos sido hechos hijos de Dios. Tenemos paz para con Dios, pero no solamente tenemos paz para con Dios, sino que como consecuencia de esa paz con Dios, podemos experimentar otro tipo de paz que el Señor nos dio y nos dijo. Jesús dijo, mi paz os doy, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Como consecuencia de tener paz con Dios, podemos experimentar la paz de Dios en nuestros corazones. Que no es una paz que viene como consecuencia de la ausencia de conflicto o de problemas, sino que es una paz que viene y que se experimenta, hermanos, a pesar de los conflictos, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas. Es una paz, hermanos, que viene como resultado de nuestra fe y de nuestra confianza en Dios. En Juan capítulo 14, versículo 1, Jesús le dice a sus discípulos, aquella noche, la noche en la cual fue entregado, Jesús le dice a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón. ¿Qué más le dice? Creéis en Dios, ¿no? ¿Por qué le dice a Jesús a sus discípulos que no se turbe su corazón? Porque su corazón se estaba turbando, se estaba inquietando. Estaban comenzando a inquietarse. ¿Por qué? Porque el Señor le estaba diciendo una serie de cosas que estaban inquietando. Jesús le estaba diciendo que se va a ir, que no van a poder seguirle. Está diciendo que todos se van a escandalizar, que lo van a dejar, que Pedro le va a negar. Y el Señor ve el temor, la inquietud en sus discípulos y dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios. Le dice, la razón por la cual no tenéis que estar turbados, no tenéis que estar inquietos, no tenéis que estar preocupados, no tenéis que tener temor, es que creéis en Dios. La fe en Dios es la que produce esa paz en nuestro corazón. Uno de mis versículos favoritos, ya lo he dicho en alguna ocasión, es Isaías 26, 3 y 4. Y este versículo dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y la clave de este versículo, y nos habla de paz, pero la clave de este versículo para tener paz no está en pensar en Dios. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Pero la clave para tener paz en nuestro corazón no está en pensar en Dios.
Pensar en Dios no necesariamente va a producir paz en el corazón de una persona. De hecho, hay muchas personas que cuando piensan en Dios, en vez de tener paz, lo que tienen es turbación, se inquietan. Les produce temor pensar en Dios. ¿Por qué? Porque saben cuál es la condición de su vida, no conocen a Dios, saben que no están bien delante de Dios y cuando piensan en Dios, eso no produce paz. Lo que produce es temor, inquietud. ¿Cuál es la clave en este versículo, que este versículo nos da para tener paz? Para que nuestro corazón sea guardado en paz. La clave está en la última parte. Tú guardarás en completa paz. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento te persevera porque en ti ha confiado. Esa es la razón por la cual podemos tener paz. La paz de Jesús, la paz de Dios en nuestra vida es una paz que no depende de las circunstancias, sino que depende de quién es Dios y de nuestra confianza en Dios. Es una seguridad del alma al saber que somos suyos, que no estamos solos, que nuestras vidas no están en manos de la suerte ni del azar, sino que nuestras vidas están en las manos de un Dios soberano que es misericordioso, que es todopoderoso, que es bueno, que es justo. Y sabernos en las manos de un Dios así y de un Dios que no cambia, eso produce paz. Y aún en medio de la tormenta podemos tener paz. ¿Por qué? Porque sabemos que no estamos desamparados. Sabemos que estamos en las manos de Dios. El Señor nos guarda. Filipenses 4, Pablo dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego y acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Guarda nuestro corazón, guarda nuestros pensamientos. Una persona que tiene el Espíritu Santo en su vida es una persona que puede tener paz con Dios y puede tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento basado en la promesa que continúa en Filipenses capítulo 4, versículo 9. Que el Dios de paz está contigo. El Dios de paz está con nosotros. Y la paz, hermanos, no es solamente algo que nosotros debemos experimentar, sino es algo que debemos transmitir. El cristiano no solamente tiene que tener paz y experimentar la paz del Espíritu Santo en su vida, sino que tiene que ser pacificador. Y tiene que transmitir esa paz. No sé si te ha pasado alguna vez que alguien te ha dicho, es que me transmites mucha paz. ¿O le han dicho eso alguna vez? Me transmite paz, ¿no? ¿Por qué? Porque si una persona tiene paz, eso se ve. Pero no solamente tenemos que transmitir la paz en ese sentido, sino en el sentido de transmitir la paz para con Dios. Estamos llamados a ser reconciliadores, a llevar a otros esa reconciliación con la cual nosotros hemos sido reconciliados a través de la predicación del Evangelio. Hermanos, lo vamos a dejar aquí. Estos tres primeros características del fruto: amor, gozo, paz. Hermanos, son cosas que tú y yo podemos experimentar y que debemos experimentar por una sola razón: por la obra de Jesús en la cruz. Y ahora vamos a compartir el pan y vamos a compartir el vino, que nos recuerda la obra de Cristo, que es la mayor obra de amor que jamás se haya expresado. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, muriendo en una cruz por gente como tú y como yo. No hay mayor amor que ese. Y es por la obra de Cristo que nosotros podemos experimentar su amor y podemos sentir ese amor y participar de ese amor también. Jesús no solamente nos ha amado, sino que quiere amar a través de nosotros y pone ese amor en cada uno de nosotros. Es por la obra de Cristo que nosotros podemos experimentar el gozo de su presencia, el gozo de sabernos suyos. Es por la obra de Cristo que podemos experimentar la paz del Señor en nuestros corazones. Amén. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie, hermanos. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España.
nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España. Las barcas y las redes listas son.